Seguimos nuevamente con más Summit de Inteligencia Artificial, acá por El Cronista, y nos acompaña Augusto Salvato, que te tocó un tema complejo, el que casi todos un poco le escaparon durante el día de hoy. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Tendencias y predicciones en el mundo de la inteligencia artificial. Hace un ratito hablamos un poco de las grandes oleadas de innovación. Yo mencioné el procesamiento del lenguaje natural como uno de los últimos saltos cualitativos importantes. Contame vos cuáles estás viendo como tendencias y bueno, después hablaremos un poco de las predicciones a futuro. Bueno, creo que un poquito vamos a coincidir, pero primero, como para poner un poco de contexto en el tema, los seres humanos a lo largo de toda nuestra historia buscamos generar tecnología que nos permitiera predecir el futuro, para realizar mejor nuestras actividades económicas y después a nivel personal para cuestiones capaz más esotéricas, pero principalmente para realizar mejor nuestras actividades económicas y tomar mejores decisiones económicas en este sentido. Entonces, desde la primer computadora que tiene más de 2000 años, que se encontró en Egipto y que se usaba para intentar predecir la posición de los astros y poder navegar mejor, hasta inventar el calendario para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, los seres humanos tratamos de predecir el futuro con tecnología. La inteligencia artificial es un hito más en esa larga lista de búsqueda de predecir el futuro, ¿no? Y de hecho, las organizaciones hoy lo están usando de esa manera. O sea, las organizaciones buscan, por ejemplo, generar modelos, algoritmos de predicción de la demanda para saber cuánto van a vender de un producto determinado. Bueno, como te decía, predicción de la demanda o predicción de ventas, predicción de abandono de clientes, poder predecir, por ejemplo, en qué lugar o en qué momento es mejor para inundar un campo de arroz usando computer vision. O sea, todas estas cosas son herramientas, son aplicaciones de negocio que se están utilizando hoy de inteligencia artificial. Pero efectivamente, en cuanto a una tendencia o algo que viene a romper esta lógica y que es quizá nuevo en este sentido, son los modelos gigantes de lenguaje. O sea, hablando mal y pronto, los chat GPT de la vida, que sabemos que no es el único caso, pero como para que se entienda bien y que esto quede súper claro, estos modelos gigantes de lenguaje también tienen un gran poder predictivo. O sea, esa es la forma, para ponerlo, digamos, con una imagen, son como el predictivo del celular con anabólicos. O sea, esa es la forma en la que alcanzan respuestas o llegan a una respuesta. Entonces, este tipo de modelos, lo más interesante que tienen y lo que creo que va a haber grandes innovaciones en los próximos años, no es tanto en hacer un copy para una publicación en redes o hacer un ensayo o, no sé, generar algún texto de un cuerpo de un mail que yo no quiero hacer, sino en el poder conversacional y en cómo las empresas, las startups, las distintas organizaciones usan ese poder conversacional, por ejemplo, para interactuar con un documento, para interactuar con un reporte de sus equipos y tener respuestas en tiempo real súper precisas con datos. Creo que desde ese lugar, por eso digo que íbamos a coincidir, es donde vienen más innovaciones en el mundo de la inteligencia artificial y específicamente inteligencia artificial generativa. Bien. Y te quiero preguntar, que explicabas muy bien recién cómo en algún punto la IA lo que hace es, bueno, ver qué pasó en el pasado y qué es lo posible que pase en el futuro. Dicho esto, ¿vos creés que la IA se podría haber predecido a sí misma? Lo que quiero decir es, en algún punto todo descansa sobre esta base de, bueno, lo que pasó antes posiblemente pase en el futuro. ¿Esto le impone cierta limitación? La pregunta está excelente porque nos pone en uno de los grandes dilemas que tenemos hoy frente a la inteligencia artificial. Como vos bien decís, la inteligencia artificial tiene esa capacidad predictiva y tiene esa capacidad de entender los datos del pasado para poder tomar decisiones o entender cosas nuevas del futuro. Lo que no tiene es capacidad, por ahora, es capacidad disruptiva. Es decir, es la capacidad de tomar decisiones irracionales, de hacer cosas que difícilmente creamos que pueden funcionar. O sea, ya sabemos cómo trabaja, ¿no? Con muchos datos, analiza todos esos datos y en función de eso toma decisiones o genera un texto o una imagen. Eso puede parecer o dar la sensación, por ejemplo, de que está pensando o de que está creando algo original o de que está siendo disruptivo, pero en realidad, de vuelta, es el predictivo del celular con mucha potencia. De hecho, uno de los papers fundamentales de la inteligencia artificial dice son loros estocásticos, o sea, loros probabilísticos, aleatorios, que van poniendo una palabra tras de otra. Entonces, la capacidad de disrupción que tenemos los seres humanos, porque somos en muchos sentidos seres irracionales que toman decisiones que no se esperan,
Eso la inteligencia artificial me cuesta un poco más creer que lo tenga, por lo menos ahora. Bien, perfecto. Y te quiero preguntar por algo que es muy común, son estas oleadas de innovación, ¿no? Las vemos constantemente. Algunas tecnologías sobreviven, otras no. A veces hay un proceso de depuración. Uno prueba, ¿viste? Bueno, a ver, de todo esto, ¿para qué lo puedo usar? A ver qué queda, qué sirve. En el caso de la IA, ¿estás viendo que o está llegando o puede llegar a ese momento? ¿Y qué predecís que puede llegar a sobrevivir? ¿Dónde ves que se mantenga la utilidad? Bueno, te lo pongo en estos conceptos. Hace varios años Gartner desarrolló el famoso ciclo del hype, la consultora Gartner. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Básicamente todas las tecnologías disruptivas, emergentes, atraviesan un ciclo parecido. Un momento de expectativas sobredimensionadas, que se conoce como hype, que es el momento en el que probablemente estamos hoy con la inteligencia artificial. Es decir, creemos que la inteligencia artificial va a hacer todo, va a cambiar absolutamente todo, que si no nos subimos a esa ola nos vamos a quedar afuera. Algunas de las cosas coinciden, otras no. Pero esas expectativas justamente son sobredimensionadas. Entonces, al no cumplir con esas expectativas, lo que se produce es como una curva hacia abajo de decepción. Entonces, nos olvidamos, por ejemplo, si yo hace 2 años probablemente, no quiero aventurarme, pero quizás hubo un evento similar hablando de criptomonedas y blockchain, ¿no? Realmente, sí. Bueno, y ahora estamos, quizás ahora un poquito menos, pero en la curva de la decepción. Es como, no, bueno, pero al final no está en $150.000 el Bitcoin. Entonces, hay una decepción. Hasta que llega la meseta de la productividad. La meseta de la productividad es la aplicabilidad real de esa tecnología. Entonces, el gran desafío que tenemos nosotros ahora es separar la paja del trigo, digamos. Es decir, tratar de entender, bueno, ¿cuál es la aplicabilidad real de esto? ¿Lo vamos a usar para todo? Bueno, y probablemente no. Probablemente algunas cosas serán unas herramientas y quizás los modelos gigantes de lenguaje serán en 10 o 15 años el Excel de hoy. Pero esta capacidad de transformar el negocio o los negocios que tiene la inteligencia artificial con modelos predictivos, eso probablemente sea lo que quede. ¿Y lo ves más factible que quede al frente la solución o que, como pasa muchas veces, termina embebida en soluciones que uno, si no se para a pensar 5 minutos, no se da cuenta que detrás de eso hay tal tecnología que en su momento fue, bueno, como muy hablada y estaba muy al frente de la conversación? Digo, recién se hace el autopredictivo. Caso típico, nadie se para a pensar, bueno, atrás de esto hay un modelo que predice según cómo escribo yo en el mail que voy a terminar con saludos cordiales en lugar de saludos afectuosos, porque lo hice 20.000 veces en el último año. ¿Crees que va a estar más al frente o crees que va a estar más por detrás de escena? Siempre en todas las tecnologías, en todas estas herramientas, lo más importante es la pregunta que yo quiero resolver, no la tecnología que uso para resolverla. Es decir, si vos querés usar un modelo de lenguaje, bueno, eso no es tan importante como lo que vos estás resolviendo. Nosotros hoy estamos haciendo este streaming. Ninguno de nosotros sabe cuál es, no sé si vos, pero yo no sé cuál es el modelo de la cámara, cómo se está conectando todo. Esa es la tecnología que yo estoy usando para resolver un problema que es castear. Bueno, pasa exactamente lo mismo en este caso con la inteligencia artificial. Por eso, a lo largo de toda la historia, porque esto no es nuevo, la inteligencia artificial fue más un problema o un desafío filosófico que técnico. O sea, la palabra algoritmos viene del nombre, tiene su origen en el nombre de un filósofo persa del siglo IX, que era Al-Khwarizmi. Los europeos lo pronunciaban mal y decían algoritmo, y de ahí viene algoritmo. El tipo era un filósofo. O sea, estamos hablando de una cuestión filosófica, estratégica y no tanto técnica. Después la técnica es necesaria para implementar eso, llevarlo a cabo y que toquemos un botón y que pase algo. Absolutamente. Pero es más una cuestión estratégica y por eso filosófica que un problema técnico. Bueno, ya que traes este tema y traes el tema filosófico, recién decías, ¿no? Me cuesta un poco decir que está pensando cuando en realidad es una máquina de Turing estocástica que está simplemente viendo a ver cómo le pega a algo que tenga sentido para el que lo interpreta, porque la máquina no le da sentido. Ese es uno de los debates, ¿no? Realmente piensan. Y el otro que estuvo muy en boga en los últimos tiempos tiene que ver con las cuestiones éticas, ¿no? De cómo alimentamos al modelo, qué tipo de respuestas da, la parte quizás más humana de eso. ¿Qué problemas y qué desafíos crees que van a venir desde ese lado? Y quizás más importante, si crees que van a estar al frente de la discusión o van a pasar a ser como el 1% de los casos, bueno, nos preocupa, pero sigue siendo el 1%, lo importante está en el 99%. Mira, yo lo veo de la siguiente manera.
podemos dividir los desafíos de la inteligencia artificial entre los desafíos técnicos y estos desafíos filosóficos, éticos, de gobierno de la inteligencia artificial, ya no regulatorio, sino de gobierno dentro de una organización. Los desafíos técnicos, imaginémonos juntos, podemos charlar un rato, imaginarnos juntos lo que quieras y seguramente nos vamos a quedar cortos de lo que se puede hacer técnicamente. O sea, siempre se va a poder hacer algo un poquito más complejo técnicamente. Entonces, esos desafíos técnicos se van a ir resolviendo. Por eso creo que es más importante que pongamos el foco en los otros desafíos, los que vos mencionabas, o sea, los desafíos éticos, los desafíos filosóficos. Che, ¿cómo vamos a gobernar la inteligencia artificial? Necesitamos que la inteligencia artificial sea explicable, o sea, podemos tomar decisiones en una caja negra y no saber por qué el algoritmo decidió no darte un crédito a vos y sí dárselo a otra persona. Bueno, todas estas cosas creo que son los elementos fundamentales. Y no solamente esto tiene que ver con un sesgo o cuestiones vinculadas con, de repente, violación de datos personales. O sea, no solamente es ese el problema ético o filosófico de la inteligencia artificial, es, che, ¿queremos usar inteligencia artificial para esto? Sabemos que puede ser más precisa. ¿La queremos usar para esto? ¿La queremos usar, por ejemplo, para que tome una decisión de política pública y saber a quién se le asigna un crédito del Estado o no? Bueno, son todas preguntas que nos tenemos que hacer que, de vuelta, creo que tienen más que ver con hasta dónde los seres humanos queremos gobernar esa tecnología o dejar que la tecnología nos gobierne a nosotros. Recién mencionabas el tema de datos y un poco esta ola de hype que también hablabas al principio. Veo que, bueno, los datos se necesitaban para alimentar los modelos y mucho no se preguntó de dónde venían. Estaba conectado a una API de, no sé, ponele, de Reddit y capaz que no le preguntaron a cada usuario de Reddit, che, perdón, ¿puedo usar tu subreddit o tu comentario, lo que sea, para alimentar este modelo? Está medio como la ley de la selva. ¿Crees que eso va a generar algún problema más adelante cuando haya quizás una monetización de los productos que salen de la IA y, bueno, derecho de autor? Digo, hay un mundo ahí que se va a destapar, medio caja de Pandora. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ya los está generando esos problemas, o más que problemas, esos debates, y que esos debates no los podemos ver con los lentes del mundo actual. O sea, si yo te hubiera parado en fines de los años 90 y te hubiera dicho, che, mirá, ¿sabes que va a haber una aplicación donde vas a poder consumir toda la música que quieras gratis en vez de ir a comprar un disco? Faltaban, no sé, 6, 7, 10 años, ponele, para que eso sucediera. Y me vas a decir, no, bueno, pero eso es imposible por las cuestiones de derechos de autor y demás. Bueno, se generó nueva regulación para que eso pudiera suceder. Yo creo que vamos hacia eso. Que esos problemas ya están sucediendo y que no los podemos ver con los mismos ojos con los que vemos el escenario actual, que tenemos que hacer el esfuerzo de pensar nuevos escenarios. El único problema con esto es que ese esfuerzo lo vamos a tener que hacer cada vez más rápido. Bien. Y volviendo un poco de vuelta, me quedo en que creo que es importante eso, estamos en era un poco del hype. ¿Qué le podemos decir a una startup, a una empresa que está como pensando en incorporarlo porque ve que todos lo hacen o realmente ve que hay un valor y quiere indagar en ese tema? ¿Qué se le puede recomendar en términos de todo, ¿no? De usabilidad, de inversión, de cómo analizarla? Recién comentabas, bueno, ¿para qué la vas a usar? Es importante. Capaz que se puede, pero ¿querés usarla para eso realmente? Digo, ¿te genera valor de negocio? ¿No te genera más dolores de cabeza que otra cosa? ¿Qué se le puede decir como guía, digo, como consejo de guía para navegar por ahí? Sin duda. Mira, te divido la respuesta en dos partes. Por un lado, con varios de los que estuvieron pasando por acá en la jornada, básicamente permanentemente estamos conversando con organizaciones que quieren incorporar inteligencia artificial y o no saben cómo hacerlo o tienen dudas sobre cómo hacerlo. Hace unos meses hicimos directamente esta pregunta con Rocking Data, con Freddy Vivas, y le fuimos a hacer esta pregunta a personas que trabajan, digamos, tomando decisiones, al C-level de las distintas empresas. La pregunta era, ¿por qué no incorporas más modelos predictivos? O sea, ¿por qué no incorporas más inteligencia artificial a tu organización para tomar mejores decisiones en forma de modelos predictivos? El 80% de las personas nos respondieron que los principales motivos tenían que ver con la cultura organizacional. No con solo el 20% nos dijo, no, mira, hay un problema de plata o un problema de que no entendemos la tecnología. No es un problema técnico, no es un problema económico, es un problema de cultura. Entonces, empezando por ahí, hay un punto clave. Y eso es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque las organizaciones, y especialmente las organizaciones más grandes, o sea, cuanto más grandes son,
están pensadas y fueron diseñadas en la modernidad. La modernidad lo que buscaba era generar estructuras estables donde sea difícil cambiar. El problema que tenemos ahora es que cambiar es sumamente necesario. O sea, esas estructuras burocráticas que tienen muchas grandes organizaciones, lo que terminan haciendo es castigar la innovación. O sea, cuanto más grande es una organización, es más difícil innovar internamente. ¿Por qué? Porque innovar es riesgoso. Y nadie quiere asumir, o muy poca gente en realidad quiere asumir los costos de fracasar en esa decisión o de tomar una decisión incorrecta. Entonces, ahí ya tenés problemas relacionados con la cultura. Un punto más, y con esto cierro, pero un punto más que es muy importante y para ver que las respuestas ya están todas y no hay que inventar nada nuevo, es el método científico. El método científico básicamente lo que nos dice Kuhn, todas las premisas tienen que ser falsables. Esa es la única forma en la que crece el conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que tenemos que poder cuestionar lo establecido. ¿Cuántas certezas tenemos tomamos decisiones todo el tiempo basados en certezas y no en decir, che, esto quizás no debería ser así o esto podría no ser así? Bueno, hay cuestiones culturales en las que las empresas tienen que trabajar mucho. Perfecto, excelente, Augusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes quédense del otro lado que queda más EI Summit.